lo vivís en Twitter. Hacelo más interesante. @.0la. Contamos con vos. Regresamos al Noti número 14. Lo que recién escuchamos, la canción fue pedida por moi. Mi autorregalo económico, regalo de cumpleaños. Escuchamos Watch the Dog That Bring the Bone de Sandy Gay, parte del soundtrack de Cruella justamente, y llegó inmediatamente, estaba viendo el Noti Luli y quería saber la opinión de José, dice, pero la descartó totalmente. Raúl también mandó un mensaje, dice que está atento ahí del otro lado escuchando y preparando el debut de mañana. Beto también quería link. Dice, pásenme el link para ver el programa. Bien vago salió este Beto. Y entre todas y todos ustedes ahí del otro lado pueden pedirnos las canciones para los cortes para levantar cada viernes, es nuestro tópico. Lo que hacemos cada viernes es, en los cortes, luego del flash, escuchamos una canción. Más allá de las noticias de actualidad que damos viernes tras viernes, ahí ya tenemos del otro lado, voy a terminar de decirlo. Tenemos un WhatsApp 73 60 49 07 para que nos pidan canciones, o también pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, en .0.me, canciones para levantar el viernes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hablar de cosas que no son muy buenas noticias, pero llegado el fin de semana, ya comienza la jornada de descanso para algunas y para algunos, queremos levantar de todas formas el viernes. Vamos a comenzar ya mismo a hablar con Norma Lezana. Ella es secretaria general de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan de APIT. Vamos a conversar acerca del caso más concreto de 13 técnicas hemoterapistas que deben ser llevadas a planta permanente porque no son reconocidas como trabajadoras, y eso representa, entre otras cosas, que no tengan vacaciones, que no tengan licencias, de que si no trabajan no cobran así directamente. Así que para hablar del tema, qué mejor que conversar con Norma, a quien ya tenemos del otro lado. Buen día, Norma Lezana. Desde ya muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y contarnos acerca de esta situación. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por el contacto. Sí, nosotros, la verdad es que las chicas se acercaron a la asociación para comentarnos la situación en la que están después de 5 o 6 años, donde están contratadas bajo una resolución del Consejo de Administración que figura como reemplazo de guardia sin día fijo. Así es como figura el trabajo que realizan. Claro, como si ellas estuvieran reemplazando a alguien de manera eventual, muy eventual, lo cual es completamente irregular porque están haciendo un trabajo permanente, constante, y de hecho el hospital depende de 80% de la sangre que entra al hospital es de los dadores de las colectas del centro regional, las colectas externas. Entonces ellas salen a la mañana, van a buscar, las trasladan en un móvil del hospital y llegan a distintos lugares donde se organizan las campañas para el Centro Regional de Hemoterapia, y pueden llegar a tener que hacer extracciones a 32 o 100 donantes. Y esto tiene dos aspectos, este método, este sistema que tiene el hospital de utilizar 100% sangre voluntaria, tiene dos actores sociales. Uno son los donantes, pero el otro actor social son las trabajadoras que están haciendo esta tarea tan esencial. Y además con mucho profesionalismo, alta calidad de atención para que el donante vuelva, porque imagínate que si no, los donantes no volverían a hacer esa donación tan importante, ¿no? Que es donar vida, es indispensable. Sin sangre no hay trasplante, no hay cirugías, no hay tratamientos oncológicos, no hay plasma. Entonces, nosotros desde la Asociación de Profesionales creemos que ya que es el 10º aniversario del Centro Regional de Hemoterapia, que el hospital tendría que regularizar esta situación, ¿no? Y darle los derechos laborales que les corresponden. Totalmente. Agrego algo, no solo lo que mencionaste, sino la calidad y la exigencia del trabajo, porque también conlleva riesgos para la salud de las trabajadoras. Sí. Lo que realizan habitualmente, y no como una especie de suplencia que la verdad que pierde sentido cuando uno lo analiza y lo repite, el trabajo que realizan. Claro.
Al no tener días fijos, ellas tampoco pueden tener otros trabajos porque se les complica mucho, porque te pueden llamar un 1 de mayo, el lunes, o sea, se programan las colectas en una grilla y que ellas tienen que cumplir. Son 13, imagínate que cada colecta tiene como dotación mínima 7 técnicas de hemoterapia. Cada vez que se realiza una de estas recolecciones, vamos a denominarlo así, no sé si es el término correcto, siete personas, 7 trabajadoras tienen que estar presentes. Claro, 7 de estas 13 que están totalmente precarizadas. Entonces salen un día, pueden irse a las 8 de la mañana y vuelven 5 de la tarde, 6 de la tarde cuando terminan. Han ido a Entre Ríos, ayer fueron a San Miguel, por ejemplo. Son lugares lejos, entonces lleva tiempo. Tienen que acondicionar el lugar cuando llegan, bueno, hacer las entrevistas también, hacer la promoción para que se sepa en el lugar la importancia de donar sangre y luego regresan al hospital con esa sangre para ser procesada inmediatamente. Entonces estaría perfecto que ellas tuvieran contratos de 32 horas de planta, que es lo que hacen habitualmente, en días alternos. El turno noche tiene ese régimen, ¿no? Sí. Entonces, cubrir las horas de trabajo con una dotación mínima. Pero bueno, esta gestión es como que no está dando la respuesta, ¿no? Hace desde marzo que elevamos notas, fuimos al Consejo de Administración con las chicas y pudieron plantear su problema, pero aún se espera la respuesta, ¿no? Y informamos también a la ministra de Salud y al Ministerio de Trabajo para que tomen cartas en el asunto, porque ya es mucho tiempo de precarización en un sector muy sensible. Sí, hablabas de 5 o 6 años. Sí, una de las chicas ahora, que es la más antigua, está con COVID y es joven, es la más antigua, digamos, en relación laboral, ¿no? Sí. Y no cobra, o sea, automáticamente le borraron todas las colectas que ella tenía previstas y bueno, se va a su casa a hacer el tratamiento por su cuenta porque no le corresponde salud laboral del hospital y no cobra. Entonces tampoco las que estuvieran en contacto estrecho. Es una situación muy, muy penosa, ¿no? Para las chicas. Totalmente. ¿Hubo algún tipo de respuesta por parte del Estado? No, hasta ahora respuesta oficial no tenemos. Nos dicen que están elaborando una respuesta, pero esto también inquieta porque la verdad es que hay una sola respuesta posible, que es el pase a planta de las compañeras. Ya fueron evaluadas en todos los años, no hay duda de su desempeño. Entonces lo que corresponde es pasarlas a planta, regularizar su trabajo. Entonces la respuesta debería ser una respuesta consensuada con las trabajadoras y hasta el momento eso no ocurrió, no hubo ningún intercambio para ver qué es lo que el hospital piensa responder, ¿no? En todo caso. Totalmente. Bueno, estamos hablando de 13 técnicas, es decir, 13 personas que no están pasando a planta permanente con todo lo que estás detallando sí. Y de alguna manera, para quien desconoce la interna del asunto, ¿cuál crees que pueda ser el motivo de que no suceda esto? No, la verdad que no yo estuvimos pensando mucho, ¿no? Lo que sí vemos desde la Asociación de Profesionales y recorriendo los sectores y a partir de esto, ¿no? Que salta ahora de estas 13 compañeras, nos damos cuenta que hay mucha desigualdad en la contratación, en la situación contractual que estamos las y los trabajadores del hospital. La mayoría estamos en planta permanente y el tramo profesional ha entrado por concurso, pero se han generado otros tipos de contratación precarias, monotributistas. Por ejemplo, hay un médico que ahora depende de la misma jefa y es el que hace las ablaciones de los órganos y hace 10 años que está como monotributista. Él lo llaman y tiene que salir y de eso dependen los trasplantes, o sea, es otra tarea sumamente importante en nuestro hospital y está con un contrato y vino también y ahora vamos a hacer la nota para elevar también su reclamo. Entonces van saliendo otros tipos, otros están con contratos de empleo público que tienen más derechos laborales, otros están con contratos de locación. Entonces la verdad es que esto tendría que el hospital ponerse a revisar cuál es su planta y regularizar toda la situación contractual para que todos tengamos equidad en nuestros derechos laborales, ¿no?
Por ejemplo, Sí. sí, te hago una pregunta porque ahí disparaba la cabeza. Digo, ¿tiene que ver con subejecutar presupuestos en el área de salud? Puede ser. Nosotros desde que empezó esta gestión en 2020, en febrero de 2020, elevamos al Consejo de Administración el pedido de que nos informen cómo es el presupuesto, siempre teníamos hasta 2017 el proyecto de hospital. Cada servicio tenía que elaborar un presupuesto en donde estaba también la dotación, los insumos, el personal en formación. Y esto era algo que hacíamos en conjunto en el hospital hasta 2017 y luego eso se publicaba y tiene carácter público. Estaban también ahí los números del hospital, el ingreso por nación y ciudad del presupuesto, ¿no? Y todo lo financiero, o sea, cuánto llevaba el ítem 1, que es el de los salarios, y después los gastos de insumos farmacéuticos, y esa es una información que debe ser de carácter público, porque el hospital es un hospital público, y esto lo debe informar el Consejo de Administración. Hemos enviado varias notas pidiéndolo. No queremos mandar cartas documento, pero bueno, habrá que mandar una carta documento, porque es información que el Consejo de Administración tiene obligación como funcionarios públicos de brindarnos, y esto no lo estamos viendo. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que debería el Consejo de Administración conversar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos siempre a dialogar. Antes de llegar las chicas hicieron esta medida de visibilización y ahora todos sabemos lo que les está pasando gracias a esa medida, un día que no tenían colecta, porque la colecta no se puede suspender. Es tan importante que llegue la sangre al hospital para poder después son 650 transfusiones por semana que necesitan nuestros pacientes. Entonces todas las medidas que nosotros tomamos siempre van a tener un carácter también de proteger a lo más sensible, que son los chicos, los que necesitan esa sangre. Pero, y bueno, ahora haremos otra asamblea para ver con las chicas qué resuelven, ¿no? Qué medida resuelven. Pero estamos esperando una respuesta del Consejo, de la ministra de Salud. También lo tomamos desde la Comisión de Género, porque casualmente son 13 mujeres, ¿no? que están en estas condiciones. Es cierto. Bueno, a ver, nosotros viernes tras viernes hay dos temas que están, obviamente por el contexto en el que vivimos ya hace casi un año y medio, que son educación y salud. Hablamos semana a semana acá en el Noti con distintas personas referentes en cada área. Digo, cuando se hace el discurso político, tanto sea del gobierno de la ciudad como provincial, como nacional, se habla de salud, de educación, y de alguna manera uno puede encontrar enseguida incoherencias o al menos contradicciones permanentemente. ¿Qué te despierta en este contexto todo lo que se diga en relación a la salud cuando ustedes ven desde el ámbito más cercano, que son 13 trabajadoras que no son reconocidas, y toda esta situación en este contexto? Sí, bueno, es muy contradictorio. Nosotros todo el tiempo, no es el único reclamo. Si uno va a la situación, cómo están trabajando enfermería y el equipo médico, el equipo de salud en los sectores COVID. Nuestro hospital es muy particular porque no es como esos hospitales para infectocontagiosas que tenían esas ventanales grandes, pabellones separados, donde había mucha circulación y ventilación. Nuestro hospital es diferente, y entonces vemos estales de enfermería que son reducidos, compañeros y compañeras que están en área COVID cobrando sueldos que están por debajo de la canasta familiar, paritarias que han sido a la baja todo este tiempo. Entonces, por un lado, lo que pone esto, ¿no? Al equipo de salud, al sistema sanitario, en la primera plana, siendo los que están en la primera línea dando una pelea feroz contra el COVID, habiendo perdido familiares, habiendo perdido compañeros de trabajo, y sin embargo siempre últimos a la hora de poner un presupuesto adecuado, ¿no? Para salud y para educación. Esto es lo que uno llama la atención en este sistema, ¿no es cierto? Que están primero los intereses quizás de otros grupos más concentrados, y los que estamos haciendo la prevención, todo lo que hace
a una sociedad que se desarrolle con salud y educación como derechos fundamentales, se van perdiendo. Nosotros no dejaremos de dar las peleas que haya que dar. También luchamos contra la burocracia sindical que firma las paritarias a la baja, que ve que está pasando esto y no dicen nada. Y bueno, creo que hay todo un cambio también en las nuevas generaciones, ¿no? Que están muy críticos. Vos hablás con los profesionales jóvenes, los trabajadores más jóvenes, y desconfían de los partidos políticos, desconfían de los sindicatos, porque obviamente hay algo ahí que falla. La política no está al servicio de la comunidad y los sindicatos no están defendiendo a los trabajadores. Entonces hay muchos grupos, esto genera presión, genera que la gente se empiece a autoconvocar, empieza a haber ruido, y esto es bueno para la organización de las y los trabajadores, ¿no? Que vamos a tener que salir a defender el salario. Totalmente. Ayer el Senado votaron, hicieron una negociación colectiva muy favorable para los empleados del Congreso, y eso está bueno, ¿no? Un 40%, 40% en 3 cuotas. Cuando a nosotros lo que viene de Nación es un acuerdo entre UPCN, ATE y el gobierno de 35% en 6 cuotas que vamos a terminar de cobrar en febrero. Entonces, estas desigualdades creo que todos las estamos viendo, ya son alevosas y nos llevan a organizarnos, ¿no? Organizarnos los trabajadores y trabajadoras y salir a reclamar nuestros derechos, no perder. Nosotros decíamos, las 8 horas de trabajo, la jornada, el descanso, son cosas que se consiguieron con mucha lucha y no podemos naturalizarlas y perderlas, ¿no? Tiene que haber un Estado presente. Totalmente. Que regule estos derechos que ya ganamos. Coincido. Y además algo que no podemos dejar de lado es que es toda esa exigencia en el trabajo que realizan, que hace 1 año y medio que están sin parar. Del otro lado, ustedes en el ámbito personal tienen crisis financiera, económica, digamos, de la economía personal, por todo esto que mencionás desde el bolsillo, vamos a decirle así, y al mismo tiempo también de esa salud mental que requiere, porque no tienen vacaciones, no hay licencias, ni mucho menos. Así que bueno, para concluir, Norma, estamos conversando con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Y para concluir, antes te invito a ver qué tipo de reflexión en alguien que sabe y no tanto de la opinología. ¿Cómo crees que se está realizando la gestión de las vacunas en nuestro país? A ver, ese es otro tema. Ahí otra vez, ¿no? El sistema que hace que las vacunas queden en los países más ricos y que lleguen tan tarde a los países que por otro lado podríamos haber fabricado nosotros nuestra vacuna, se podía fabricar en el país y se podrían haber liberado las patentes. Creo que hay algo que es del orden mundial y de un sistema que deja excluidos a gran parte de la sociedad en los derechos humanos elementales, como es tener una vacuna para defenderte de un virus letal. En nuestro país creo que están llegando, lentamente. Ahí yo creo que más allá de los errores en cuanto a la distribución, no debería haber habido privilegios en la distribución de las vacunas, hay mucho que criticar, ¿no? Pero sí, evidentemente llegó tarde la vacuna, estamos con una segunda ola que nos está dejando 500 personas muertas por día, es 80.000 muertos en Argentina, es brutal lo que nos está pasando. Habrá que hacer un balance después de cómo fueron todas las decisiones del gobierno y de los empresarios también para haber podido evitar tantas muertes, ¿no? Ahora creo que la esperanza es la vacuna, tiene que llegar rápido, tiene que distribuirse lo más rápido posible en la población y mientras no estén las vacunas deberían estar más fuertemente los testeos y el aislamiento. Uno anda por la calle y te das cuenta que al estar abierta la economía hay una circulación enorme. En los que circulamos en transporte público, los trenes, si vas a 11, todo ese intercambio económico, está bien, mueve la economía y la gente tiene que salir a trabajar, pero la verdad es que la circulación es enorme. Entonces,
creo que estamos en la peor crisis sanitaria, económica y social de la historia que conocemos, por lo menos nos tenemos que remontar al año 30, ¿no? Para una crisis semejante. Y no puedo dejar de ver que las respuestas que dio ante esta crisis social, económica, el sistema capitalista no alcanzó, porque hay medidas que deberían haberse impuesto. Yo el otro día escuchaba, ¿no? El precio de la carne aumenta porque hay que exportarla. El presidente dice, bueno, se cierra la exportación y entonces el campo amenaza con un paro y entonces se sientan a hablar con el campo y siguen las cosas como estaban, ¿no es cierto? Entonces hay medidas que tendrían que ser más de distribución de la riqueza en una situación tan extrema, ¿no es cierto? En esta situación Argentina está entre la espada y la pared para pagar una deuda impagable. Eso es lo que hace que estemos en la situación en la situación que estamos, ¿no? Los trabajadores de la salud, el resto de los trabajadores, los que están con trabajos precarizados, los que no pueden hacer las changas, los que están en los merenderos sin vacunas, atendiendo. Creo que lo que falla es un sistema capitalista que no pudo flexibilizarse un poco para tomar medidas que sean de distribución de la riqueza y que sirvan para paliar esta situación tan grave, ¿no? Coincido. Y el costo son las vidas. Coincido, Norma. Bueno, tenemos que concluir, el tiempo es tirano también en la radio, también en la TV Sí. y en todas las plataformas, pero desde ya te agradecemos muchísimo todas y cada una de las palabras que compartiste y desde ya aclaro que el micrófono está abierto para cualquier otra novedad que haya en el sector. Ojalá que la próxima vez que hablemos y dialoguemos acá en el Noti sea para confirmar que estas 13 trabajadoras son de planta permanente. Y lo que Ojalá. tengan para comunicar y decir, obviamente, se contactan con el productor Nahuel y tendrán su espacio acá en el Noti para hablar y comunicar lo que sea necesario. Bueno, yo te agradezco muchísimo el espacio y bueno, que podamos difundir. Y sí, sería un gran paso, chiquito pero enorme, que estas compañeras puedan pasar a planta, ¿no? Nosotros pensamos que es una lucha ganada, porque la verdad es que no pueden seguir trabajando en esas condiciones. Es un horror. Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hablamos con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, APIT, sobre la situación de estas 13 técnicas hemoterapistas que no son reconocidas como trabajadoras, es decir, entre otras cosas, no tienen vacaciones ni licencias. Y también aprovechamos a hablar sobre la gestión de las vacunas y la situación de la salud en nuestro país. Pero ahora es momento de escuchar luego otra canción y antes, como cada media hora, nosotros compartimos las principales noticias en el Flash informativo. Sputnik Made in Argentina. Mediante una videoconferencia, este viernes el presidente Alberto Fernández y su par ruso Vladimir Putin anuncian el inicio de producción de vacunas en nuestro país. El objetivo es desarrollar 500.000 dosis semanales. Invierno adelantado. Se reúne el Consejo Federal de Educación para analizar la modificación del receso invernal de clases. Representantes de los 24 distritos estudiarán con el ministro Nicolás Trota adelantar las vacaciones previstas para la segunda quincena de julio. Números sin género. A partir de ahora, la asignación de QUIT y QUIL no distinguirá hombres y mujeres y será aleatoria. Ambas claves serán de carácter genérico y no binarias, expresaron desde ANSES y AFIP. El clima que hace agua. Una investigación británica afirma que el hielo ártico se derrite al doble de velocidad que lo previsto por organismos medioambientales. El satélite de la Agencia Espacial Europea detectó una altura y grosor del hielo alarmantes. Los primeros en bajarse. Las principales figuras del seleccionado brasilero le solicitaron al entrenador Tite no ser convocados a jugar la Copa América en su país. Hasta el momento, Brasil contabiliza casi 470.000 muertes por coronavirus. No pudo ser. La selección argentina masculina de vóley cayó ante Eslovenia por 3-0 en la Liga de Naciones. El partido, jugado en Italia, es parte de la quinta fecha del certamen.